Bueno, estamos de nuevo, estamos con otra visita más, así que vamos a rapidito presentarla. Mapu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Decime, bueno, vamos primero para conocerte un poco más, decinos de dónde sos, de qué agrupación, y charlamos un poquito de alguna cosita más. Bueno, yo soy de Jóvenes 404, de la agrupación 422. Eh, bueno, no sé, estudio comunicación. Al día de hoy estoy militando sobre todo en el E, porque estoy en el equipo de Nacho Villa. Eh, y bueno, nada, estamos recorriendo todos los barrios. Antes de ayer estuvimos en La Unión. Hacemos Feria Malvin Norte, recorremos Malvin Norte, Carrasco, Carrasco Norte, Punta Gorda. Se están moviendo mucho, le mandamos un saludo a Nacho que andaba por ahí en el chat hoy. Se mandaron tremenda presentación en el municipio, fue la semana pasada. Sí, la La semana semana pasada. pasada, el martes. Tremenda presentación y se está mandando tremenda campaña también, militando fuerte ahí por todos los barrios. Así que bueno, vienen bastante moviditos. Sí, la verdad que la recepción de los vecinos es muy buena. Eh, Notamos muchas ganas de escucharnos y saber también lo que es la alcaldía, porque en realidad mucha gente no lo sabe. Y, y nada, eso, o sea, las propuestas son muy amplias también, los reclamos son muy amplios y la verdad que es algo que nos tiene muy contentos porque vemos una respuesta muy buena. Sí, está bueno eso y también es algo de lo que vamos a hablar ahora un poquito con el invitado también, tanto de la campaña para la Intendencia y las municipales, que está bueno tener un poco de trasfondo y saber un poco qué nos dicen los asesores para también poder trasladar eso a los vecinos bueno, que son los que todo el tiempo nos están Sí, planteando los claro. problemas. Así que bueno, vamos a presentar al invitado. El invitado es William Rey. Como dijo Sofi, es arquitecto, egresado de la Universidad de la República, profesor, ha sido profesor también. Tiene un magíster en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. Es autor de diferentes trabajos, ha presentado trabajos en diferentes países también. Estuvo en la Dirección General de la Comisión de Patrimonio del MEC. Y vamos a hablar ahí de algunos temas que estuvieron surgiendo también, que han estado en las noticias. Y bueno, como dijimos, es parte del equipo asesor de Martín Lema, así que bueno, invitamos a William a que se sume a la mesa con nosotros y vamos a charlar unos cuantos temas. Y viejo amigo de la casa. Y un gran amigo de la casa, ahí va, como apunta Abus. William, ¿cómo estás? Bien, bien. Ponete cómodo nomás. Viste que acá esto es un poco así, descontracturado nomás. Absolutamente. Es así, no sé cómo para arrancar así, ¿cómo te llevas con esto del streaming, los nuevos medios? Bueno, no soy muy tecnológico en ese sentido. No. No, soy factor de burla de mis hijos y varios temas más, pero bueno, otros actores más, mis socios también, pero bueno. Eh, Es divertido. sí, es divertido y además, como he estado vinculado a la comunicación, no puedo eludirlo. Claro, es una nueva herramienta y bueno, para llegarle capaz que a alguna gente que no consume otro tipo de medios. Si bien ahora investigando un poco antes de la nota, estuve viendo que has estado varias veces en los medios, estando en la Comisión de Patrimonio, muchas veces se requiere de tu presencia para tanto para difundir, sobre todo Día de Patrimonio y muchos casos de esto, pero a veces el streaming es como que llega a otro tipo de público, las redes también, así que bueno, esperemos que te guste la experiencia. Sí, por supuesto. Para discutir, difundir y pelear también, ¿no? Hay Muchas para veces, todos, sí. uno tiene que llegar hasta los medios porque están pasando cosas que no son buenas de pronto para el patrimonio, no son buenas para la ciudad y no puede mirar para el costado. Tiene que participar, divulgar, pero también, como digo, discutir. Claro, sí. Y bueno, capaz que entramos un poquito en lo que fue parte de la gestión, como decíamos, fuiste director general de la Comisión de Patrimonio. Contanos un poco, capaz que para los más perdidos, hay mucha gente que capaz que no sabe de qué se trata la comisión. Sí, bueno, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Ese es el nombre completo, que parece un poco pomposo. Y tiene algo de argentino también, porque el término Sí, nación nación no es muy nuestro. es muy utilizado en la Argentina y no es muy nuestro. Pero está bien que se utilice en este caso, porque son bienes que tienen que ver con el sentido de nación, con el sentido de identidad social, con lo que tiene que ver con un colectivo, y en ese sentido la palabra nación aquí parece muy justa. Eh, a ver, es una institución que tiene el rol de preservar bienes culturales, materiales e inmateriales, que tienen un valor para la población y tiene un valor intergeneracional, como digo, ¿no? Es decir, eh, nos importa a nosotros, a los que vivimos hoy, pero muchos de esos bienes también le importaron a nuestros abuelos, también le importaron a nuestros padres y quizá generaciones todavía más antiguas pudieron valorar esos bienes y por lo tanto ese es un compromiso que tenemos con la gente de hoy, pero también con la gente del ayer. Entonces, es bastante complejo, digamos, y los niveles de responsabilidad son bastante altos. Claro. Y decime, ¿cómo ves que nosotros como ciudadanos nos comportamos con los temas de patrimonio? ¿Le damos importancia? ¿Estamos al pendiente? Bueno, hoy sin duda le damos más importancia que hace 20 o 25 años atrás. Eso es un gran logro, es un cambio importante. Creo que cuando se destruye algún bien que le importa a la gente se arma lío. Y es bueno que se arme lío, es bueno que haya polémica, es bueno que se discuta, incluso cuando se busca una solución de restauración. Eso es sano y pasa en todas las sociedades de Europa, donde los bienes patrimoniales están siempre muy valorados. Son valorados porque tienen una rica historia, pero son valorados también porque esos bienes le generan una riqueza a través del turismo que es muy importante. Entonces, yo creo que acá hoy el patrimonio, que tiene grandes problemas, que tiene, muchas debilidades, podríamos decir, tiene sin embargo lo que podríamos entender como un reconocimiento en el presente que es mucho mayor al que tenía, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, ya por los años 80. También algo que yo creo que es a destacar, más allá de cómo nos manejamos en cuanto al patrimonio, Uruguay en sí, Montevideo, es uno de las únicas ciudades en América Latina que ha mantenido el patrimonio, la estructura arquitectónica Bueno, en la historia. sí, no. O sea, hay ciudades que tienen un espesor histórico, en América estoy hablando, ¿no? De 400 años. Y todavía podemos ver huellas de 4 siglos atrás. Como es el caso de Bogotá, por ejemplo, también en Lima, también en México, ni que hablar. Pero yo lo que creo es que Montevideo tiene como factor importante, es que siendo una ciudad relativamente joven, pensemos que fue fundada en 1726, en el siglo XVIII, cuando en realidad ya hacía 2 siglos que estaban fundadas muchísimas ciudades. Claro, en comparación en con el América. resto. Ahora, lo que sí es verdad es que tenemos una buena presencia de los distintos momentos de arquitecturas del pasado. Quizá lo más débil sea lo que se llama el periodo colonial, pero tenemos una muy buena arquitectura todavía del siglo XIX que es necesario, digamos, poner en valor y considerarla al momento de las políticas municipales y también las políticas nacionales. Y en cuanto a esto que decís de las políticas municipales, ¿cómo
tanto en tu experiencia en la comisión como antes de parte de la academia, ¿cómo es el relacionamiento con las autoridades? ¿Cómo es el relacionamiento con las políticas públicas en cuanto al patrimonio? ¿Qué tanto, tanto los gobiernos departamentales como nacionales se han preocupado y le han dado lugar a la preservación del patrimonio? Bueno, yo creo que Montevideo tuvo a partir de los años 80 un progresivo cambio luego de un periodo muy terrible que fue la década del 70, el periodo de la dictadura, un periodo de mucha destrucción de patrimonio. Y los 80, bueno, empezaron a reflexionar sobre esta cuestión. También es verdad que ya hacía unos 20 años se había dictado la Carta de Venecia en Italia, en la década del 60, y que fue un momento muy importante en la reflexión sobre el patrimonio en Europa y que tuvo su impacto obviamente en todas las academias americanas, en nuestra universidad, etc. Fueron años de bastante reflexión, yo diría, de la arquitectura acerca del valor del patrimonio, y eso fue generando cambios. Ya en los 80 se hizo el primer inventario de la ciudad vieja de Montevideo, que bueno, hoy ya ha tenido otros inventarios que lo han sustituido. Pero cuando uno mira, por ejemplo, lo que se valoraba en aquel primer inventario de los años 80 y lo que valoraron los inventarios posteriores, ve que hay cambios muy grandes de valoración. ¿Qué es lo que vale la pena mantener? Se ha ido ampliando, ha habido conceptos más generosos, podríamos decir. Si miramos en aquel inventario, habían arquitecturas de la década del 20 y del 30 que ni siquiera se valoraban, no se inventariaron siquiera, o se inventariaron con categorías de protección bajas o nulas. Entonces ha habido cambios, y ha habido cambios a lo largo del tiempo, con también problemas grandes que se pueden ver a lo largo de las políticas urbanas de los últimos 30 años, que puede verse también en lo que tiene que ver con la planificación, obviamente, pero con esas soluciones que son un poco políticas y marcadas por la coyuntura y no resultados de reflexiones en largo plazo, detenidas, bien ponderadas, que lleva, por cierto, a grandes desencuentros. Por un lado, entre las políticas municipales, y por otro, con la academia, ¿no? Que muchas veces se da cuenta de los grandes errores en que está cayendo el municipio en sus políticas sobre el patrimonio. Y después también se ve en la confrontación. Yo creo que en los últimos 5 años la Comisión del Patrimonio Cultural tuvo una confrontación importante con la Intendencia de Montevideo, la tuvo también con otras intendencias, pero muy en particular con la de Montevideo, con quien es indispensable llegar a acuerdos, porque una parte muy importante del patrimonio del país está en el departamento de Montevideo, hay bienes muy valiosos y por lo tanto es importante que haya conciencia patrimonial en las políticas departamentales. Y bueno, sí, eso que decís está bueno, y ahora vamos a entrar también un poco, ya habíamos adelantado algo de las noticias que se habían visto de alguna de estas confrontaciones. Pero te quería preguntar, y después entramos en eso, vos como montevideano, ¿cómo ves a la ciudad? Yo la veo mal porque, en un proceso de deterioro lento por momentos y acelerado por otros, no nos damos cuenta el pésimo nivel de mantenimiento que tiene la ciudad en su conjunto, el patrimonio ni que hablar, y sobre todo si miramos muy cerquita, ¿no? Porque alcanza con ver a Buenos Aires para darse cuenta el mal estado de los parques de Montevideo, el estado que tienen algunas arquitecturas que son muy importantes y que están dejadas de la mano de Dios,
donde no hay, bueno, los equipamientos urbanos que son magníficos. Montevideo tiene muy buen equipamiento urbano en una cantidad de aspectos que le viene ya de comienzo del siglo XX. Sin embargo, su estado es muy malo. Yo muchas veces he dicho que que los uruguayos tenemos como una baja cultura del mantenimiento, y esto lo puedo afirmar sin miedo a una afirmación por los efectos políticos que pueda tener esto. Pero también es verdad que las políticas municipales estimulan eso, en lugar de ir por un camino distinto, donde el estímulo esté en el buen mantenimiento, la buena conservación, y bueno, esto lamentablemente no es así. Montevideo es conocida por su gran cantidad de grafiti urbano. Sí. Y últimamente ha sido algo que genera preocupación. ¿Usted qué opina de este fenómeno? Sí, a ver, sin duda el graffiti forma parte de todo este proceso de deterioro de la ciudad. Yo creo que es un mal que está en muchísimas ciudades, pero nunca en la proporción que opera en Montevideo. Esto quiere decir que no hay políticas, por un lado, de contacto con quien realiza el graffiti para llegar a acuerdos de dónde grafitar y dónde no. Si es que esto es una cultura popular incontenible. Yo no creo que sea tan así, pero por lo menos creo que es necesario establecer ciertos acuerdos. No se puede grafitar un monumento artístico, No, claro. porque es una falta de respeto, primero, hacia artistas que hoy quizá no vivan, muchos de ellos, otros sí, y produjeron una obra para poner en valor un espacio, un lugar. Es una falta de respeto. Entonces, cuando uno lo que hace es grafitar un monumento, es ser un desconsiderado con la otra persona, ser un muy mal educado, y por lo tanto no merece ningún respeto. Esto creo que debe partir de ahí. No puede ser que se califique a alguien que hace eso como un artista callejero. No es ningún artista callejero. Está vandalizando. Es un vándalo, exactamente, es un vándalo. Y nada más que eso, no tiene ningún acto de inteligencia detrás, más bien un acto de estupidez profunda. Y esto hay que decirlo, digamos, de manera muy clara, donde incluso las políticas ahí tienen que ser claramente de control policial, de posiblemente, y lo hemos planteado hablando con Martín Lema sobre la importancia que tiene que tener una guardia patrimonial. No existe una guardia patrimonial. Una guardia patrimonial no es un señor con un revólver o con un machete, no, es un señor que tiene formación técnica y que está permanentemente observando, identificando problemas que se suscitan para operar, para actuar rápidamente, ¿no? Es como aquella vieja teoría de los vidrios rotos, ¿no? Vemos un vidrio roto, luego a los 4 días se rompe otro, y el proceso de deterioro es continuo. Si el primer vidrio roto es reparado, este proceso se corta. Con el graffiti pasa un poco lo mismo. Pero, por lo tanto, creo que tiene que haber una suerte de acuerdo, y por otro lado también marcar las reglas de manera muy clara, qué se puede y qué no se puede. Y lo que no se puede, no se puede. Y cuando decimos no se puede, es reclamándole a la justicia penal que opere en situaciones donde no se puede y no se debe. Para eso tienen que haber normas también claras, que no sé si son tan claras. Claro, y sí, este es un gran tema que afecta a varios municipios, y te quiero atar esto con otro tema también. En semanas anteriores hemos visto que se presentó un documental, Montevideo Inolvidable, de Alfredo Guerra. Tú estuviste también ahí. Es un documental donde tiene varias entrevistas, donde se habla mucho del patrimonio, donde se hace la pregunta y se cuestiona por qué es tan difícil mantener el patrimonio en Montevideo. Y lo que te lo quería atar con lo anterior es
hay propuestas, como por ejemplo la de Javier Barrios, donde se plantea que la Intendencia pueda darle a los municipios un poco más de autonomía, un poco más de aire económico, y que el municipio se pueda encargar de un montón de temas más que con la cercanía lo pueda hacer de mejor forma. Es probable. ¿Y cómo esto puede impactar en el patrimonio? Porque, por ejemplo, en el caso de tanto de los grafitis como en el caso de ciertas casas o ciertos edificios patrimoniales que puedan estar abandonados, ¿cómo ves que podrían los municipios participar en esto? Sí, yo coincido con lo que dice justamente este edil, que plantea una cosa muy razonable, que es, en la medida de que las decisiones gubernamentales están más cerca del área de operaciones, por llamarlo de alguna manera, es decir, el barrio, la parte del barrio, sin duda que quien lleva adelante la gobernanza conoce mejor los problemas, los ve todos los días. Entonces, la medida que pueda operar con, digamos, con cierta autonomía y capacidad económica, yo creo que va a haber una mejora. Ese es un camino que está bien planteado. Creo que hay que fortalecer esta idea, sobre todo con capacidad de hacer. ¿eh? El municipio que se vincula con áreas como Pocitos, por ejemplo, ha hecho mucho en lo que tiene que ver con el espacio público. Hay una calificación importante, yo diría, en Pocitos se ha visto del espacio público, con mejor equipamiento, con buenos tratamientos paisajísticos, con mejora de algunos monumentos. Esto se ha visto, o sea, se puede ver. Bueno, yo creo que estas son las cosas, o el sendero, mejor dicho, por donde es necesario caminar. Creo en la autonomía, siempre fui muy partidario de la autonomía, pero sobre todo porque eso establece la necesaria cercanía entre la ciudad y sus gobernantes, digamos. Sí, y bueno, ya que entramos en los temas municipales, algo que tanto Mapu conoce bien por el municipio y capaz que los que estamos más cerca de la campaña de Javier, que en el municipio CH tenemos mucha extensión de Rambla. Y qué gran tema la Rambla, porque muchas veces cuando pensamos en patrimonio pensamos en edificios históricos, pensamos en monumentos y nos olvidamos de la Rambla, que la Rambla es un gran patrimonio de los montevideanos. Y acá entramos en lo que hablábamos de ciertas tensiones que hubo con la Intendencia y la Comisión de Patrimonio, tema ciclovía, tema mantenimiento de la Rambla, que en algunos puntos de la Rambla la verdad que ha habido ciertos problemas. ¿Cómo ves que la Intendencia ha encarado el mantenimiento de la Rambla de Montevideo? Y si querés entrar un poquito en el tema ciclovía y cómo se resolvió ese tema. Bueno, a ver, la Rambla, no la ciclovía, no, la Rambla. La Rambla es omnipresente, ¿no? Yo creo que todos los uruguayos tenemos muy claro la importancia de la Rambla, más allá de los montevideanos, pero para los montevideanos es también un lugar al que nos acercamos de manera cotidiana, digamos, llegamos hasta el borde del mar casi como una necesidad, un elemento de identidad nacional. Quizá por eso somos en general muy celosos de lo que se hace en la Rambla de Montevideo, y por eso también hay tantas discusiones, porque es sin duda el espacio más democrático que tiene la ciudad. Es democrático porque es muy grande, muy amplio, sí, y permite de todos lados llegar hasta él. Es muy calificado porque, bueno, las relaciones con el paisaje son muy importantes y está en general bastante bien equipado, salvo algunos agregados que no son muy felices y que puede verse a lo largo de todo ese recorrido. Y esto también explica que un mal paso en la Rambla puede digamos, traer resultados nefastos. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace en la Rambla de Montevideo. Hoy yo diría que la tendencia debería ser más a sacar que a agregar, y seguimos agregando. La Rambla merece un
un plan director a 20 años, donde tengamos claro, digamos, qué características va a tener cada parte de esa rambla. Porque la rambla, claro, es una cinta muy larga, con muchos espacios verdes asociados, pero esos espacios verdes no son todos iguales. Algunos tienen valores de uso muy importantes, ¿no? Valores de uso muy importantes. Y bueno, esos valores de uso tienen que ser considerados. Es un valor que se usa en la rambla. Cuanto más se usa un espacio urbano, yo diría, bueno, más importante es todavía ese espacio para la ciudad. Entonces, esto es lo primero. La ciclovía, y si ese es un poco el tema, la ciclovía se incorpora, yo diría, casi con forceps, en un momento en que, casi por un antojo de la señora intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, tiene que tener la Rambla una ciclovía. Y bueno, en aquel momento la ciclovía llegaba de cualquier manera, casi una repetición del modelo 18 de julio, con esa presencia al medio de una cantidad desproporcionada de separadores. Y bueno, la comisión frenó en aquel momento lo que se iba a hacer. Estaba obligada la intendencia a hacerlo porque toda la rambla, desde Carrasco, o sea, del puente Carrasco hasta la Escollera Sandí, es monumento histórico nacional. Claro. E involucra a todos los espacios abiertos conectados con la rambla. Y entonces eso evidentemente pone un llamador de atención y de cuidado que en aquel momento la intendenta no estaba teniendo en cuenta. La intendenta y la intendencia en su conjunto no estaba teniendo en cuenta. Sí, yo leía ahí alguna nota, tú planteabas que ya había pasado algo similar con la Plaza Zabala, que pasaba de que la Intendencia no lanzaba obras, no hacía caso o no esperaba lo que planteara la Comisión de Patrimonio, y bueno, y avanzaba con obras que en realidad planteaban un gran cambio para un sitio patrimonial. Sí, bueno, en aquel momento lo dijimos públicamente que si no había un freno íbamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes. Finalmente, bueno, la Intendencia convocó una reunión en la que fue el equipo de la comisión y yo creo que, se abrió un espacio de conversación, de negociación, que llegamos a la conclusión final, que es lo que hoy hay. Si ustedes me preguntan si comparto, si yo hubiera hecho una ciclovía de tener el estatus de decisión necesario para eso, no lo hubiera hecho y no lo hubiera hecho de ese lado tampoco, ninguna de las dos cosas. Pero bueno, nosotros no podemos opinar sobre cuestiones de orden operativo, no podíamos en la comisión. Sí podíamos opinar en materia de imagen, de afectación estética, y en eso lo hicimos, disminuyendo enormemente la cantidad de separadores que la Intendencia tenía planteado en su momento establecer. Y bueno, en lo que pudimos incidir, incidimos. Sí, estaba el caso de lo que había pasado en 18 con la ciclovía, que la verdad estéticamente sí, no ha sido para nada satisfactorio y yo creo que también pasan procesos a la inversa. Ahí nos dimos cuenta, bueno, cómo 18 de julio no tiene una protección de carácter nacional, ¿no? Hay dos cosas que a través del accionar de esta intendencia a mí me ha quedado muy claro, que es necesario tener una medida de protección de todo el eje central de Montevideo, que es 18 de julio, y también es importante proteger el nomenclátor de la ciudad, porque hemos asistido a una transformación caprichosa, inexplicable, de asignación de nombres en calles que tienen casi 200 años llevan con ese nombre, ¿no? Y que
a la intendenta de turno se le ocurre un día que ese nombre tiene que cambiar y nadie explica muy bien por qué. Bueno, entonces creo que el nomenclator de Lamas, como yo digo, que fue quien creó ese conjunto organizado y orgánico de nombres para la ciudad vieja y la ciudad nueva, tiene que respetarse y tiene que protegerse. No puede ser que, digamos, de cualquier manera, digamos, un gobierno departamental y su legislativo digan, bueno, vamos a cambiar nombres realmente históricos, como lo era Policía Vieja, porque se me ocurre de que hay que poner en valor el nombre de otra persona. Bueno, y ya nos estamos quedando sin tiempo, habría un montón de temas para hablar, la verdad que se hace larguísima la charla y bueno, capaz que nos quedamos un poquito cortos, pero para terminar nos gustaría que nos contaras cómo ha sido este proceso de trabajar con Martín Lema, cómo ves la campaña, cómo lo ves a Martín empapado en cuanto a estos temas de patrimonio, sus ganas. Lo hemos hablado acá muchas veces que Martín ha demostrado muchas ganas y mucho conocimiento en varios temas de lo que es de la gestión de Montevideo y que tiene ganas de hacerse cargo. Queríamos saber tu punto de vista. Sí, cuando Martín me llamó para que lo ayudara en el área patrimonial y urbana, no dudé. No dudé porque a veces los que estamos en el campo académico o técnico somos un poco cuidadosos de estar en política. Y lo hacemos a veces porque o no tenemos mucha identidad de pronto con quien lleva adelante la campaña o porque tenemos diferencias reales. A mí me pareció fundamental las ganas que Martín Lema tiene de ser intendente. Eso es lo primero de todo. Creo que durante muchos años en el Partido Nacional tuvimos personas con aptitudes, pero quizás no con las ganas que Martín tiene de ser intendente. Y esto es muy, muy importante. La otra cosa que yo creo relevante es que escucha y con quien es posible intercambiar ideas, y esto también me parece muy importante, tanto como lo que tiene que ver con los grandes temas de la ciudad. Creo que para Martín los grandes temas de la ciudad son también los grandes temas que son para mí. Entonces ahí hay una coincidencia muy importante y es por eso que bueno, estamos trabajando muy bien y llegando a, digamos, a reflexiones y consideraciones sobre la ciudad que creo que hay que establecerlas, hay que tirarlas arriba de la mesa. Yo extraño un poco la ausencia de debate, ¿no? Montevideo es una ciudad que merece debate. Yo, desde mi cargo en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre habilité el debate, siempre propuse el debate, siempre estimulé al debate. ¿Por qué? Porque en la medida que hay debate, el patrimonio está más cerca de ser considerado, valorado y puesto en la mejor de sus condiciones. Pero yo noto que no hay debates sobre cuál es la ciudad que queremos. Y este es un problema. Quizá porque hay una parte de la población que no se plantea el debate, y quizás si escuchara el debate, me parece que lo llevaría a pensar sobre la necesidad de cambio que la ciudad tiene y que parecería que, no sé, que hay como cierta inercia. También es real que en este periodo esa inercia ha disminuido y que tengo la impresión de que la gente, el montevideano, está para cambiar porque hay situaciones que no se toleran más. Claro. Bueno, sí. William, la verdad que ha sido un placer. Como te dije, seguramente nos quedamos cortos con los temas, pero bueno, ya tendremos oportunidad de seguir charlando y de tenerte alguna que otra vez acá. Con gusto, siempre me gusta mucho
participar de la experiencia periodística. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a recibir a nuestro amigo Bocha, que tiene una noticia última. Sí. Contarle a Willy que estábamos hablando de esto antes de entrar y contarle a quienes nos están escuchando que ya salió la nueva encuesta y la coalición republicana subió 5 puntos Sí. y el Frente Amplio solo subió 2 y tenemos 9 puntos de diferencia. Bueno, Se va achicando la brecha. Hay que es seguir trabajando. una buena noticia. Lo analizamos el programa que viene. Lo vamos a estar analizando. Bueno, ahora invitamos a nuestro amigo Bocha que viene con una última noticia del día. Repetirles a todos que nos vayan a seguir a @vientosnuevosuy, que escaneen el QR ahí arriba y si quieren poner platita está muy bien. También vayan a ver los videitos, se suscriben al canal de YouTube y bueno, y obviamente llamarlos a que estén acá el jueves que viene a las 19 horas también. Ahora vamos a recibir a Bocha.